Buenas tardes, consejeros, a todos y a todas. Quisiera preguntarle a la consejera presidenta, bueno, ayer provocó mucha polémica su comentario sobre que el presidente había tomado en cuenta las resoluciones del INE para suspender sus conferencias de prensa. Pareció, consejera, que pues minimizó las acciones del presidente, porque desde septiembre estuvo interviniendo en el proceso electoral y usted ayer celebró que haya habido 2 días en las que se suspenden las conferencias de prensa. Yo quisiera preguntarle si usted, en un sentido de autocrítica, no cree que al INE le faltó pues a su autoridad y a sus propias facultades para suspender las conferencias de prensa que se convirtieron en una extensión de una campaña presidencial. Y también reiterarle si está usted convencida de que el INE le está entregando al país una elección equitativa, que sí va a ir el próximo 2 de julio, pero con muchos elementos de cuestionabilidad. Eso por un lado. Consejeros, preguntarle también si en el tema de la veda electoral, si van a actuar por oficio o si van a actuar simplemente por queja. Ya se han estado presentando algunas manifestaciones, principalmente a través de internet de, por ejemplo, Salomón Chertorivsky, el gobernador de Nuevo León, que han estado haciendo promoción, y algunos otros. ¿Se van a actuar en este tema por oficio o van a esperar la queja para actuar? Respecto a la suspensión de conferencias llamadas mañaneras del presidente de la República, me parece prudente, pero no podemos dejar pasar el hecho de que las conferencias del presidente han sido utilizadas muchas veces como una forma velada y a veces más abierta de intervención en las elecciones y, en cierto modo, de propaganda, ya sea electoral o por lo menos propaganda gubernamental, que en este periodo de campañas está prohibida por la ley. Qué bueno que se suspende estos días y ojalá que por responsabilidad política, legal y ética del presidente no hubiese habido a lo largo de la campaña decenas de intromisiones que están prohibidas no solo por la ley, sino por la Constitución. Qué bueno que haya algún gesto de prudencia y lamento que no haya habido ese apego a la ley desde antes. Y repito, algo que todos sabemos, la Constitución prohíbe la intervención de los servidores públicos en la competencia electoral. Y pienso que por un sentido de responsabilidad política y ética, todos los servidores públicos, y más aún el jefe de Estado, debe ser un celoso, respetuoso y guardián de la ley y de la Constitución. Gracias. Me quiero referir a lo que preguntaba Jorge Monroy respecto a si vamos a actuar de manera oficiosa o a petición de parte ante un posible incumplimiento en este periodo de veda electoral. Los antecedentes nos dicen que si es necesario, se actúa de manera oficiosa, como lo vimos también cuando hubo incumplimientos, que después se vio que estaba detrás de ellos un partido político, con el caso de los llamados influencers. Ahí se actuó de inmediato de manera oficiosa. Horas siguientes de que se empezó a actuar de manera oficiosa en el Instituto Nacional Electoral, llegaron algunas quejas que se sumaron y se acumularon, pero el INE actuó inmediatamente, porque tenemos también esta previsión de que en estos 3 días previos a la jornada electoral, el propio día de la jornada electoral, se pueden generar daños irreparables a la contienda. Por eso se actúa de manera inmediata a través de la Comisión de Quejas y Denuncias para que se puedan dictar medidas cautelares y se suspenda inmediatamente aquella conducta que se detecte que puede ser contraria a la norma. Gracias. Latinus me pregunta, ¿cree que el INE le faltó fuerza para cancelar las mañaneras? Y a pregunta de Latinus es que responde también la consejera Dania Rabel sobre si actuaremos en estos 3 días de veda y cómo actuaremos. Esa está, y me sumo a la respuesta de la consejera Dania Rabel. Yo creo que al INE no le faltó actuar en ninguna de sus materias. Yo creo que crear esta percepción de que al INE le falta fuerza para prohibir o para cancelar es una versión totalmente incorrecta, la cual nunca voy a compartir hasta este momento, porque estoy convencida de que a través de la Comisión de Quejas y Denuncias se hizo lo que procedimentalmente y jurídicamente le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Más allá de eso, quien intervino después y a propósito de unos lineamientos que generó este propio instituto fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que atinadamente encontró un cauce jurídico que no está contemplado en la legislación actualmente. Hablar de que actuó fuera de la ley tal o cual en un periodo determinado que no está en la legislación es, creo, hablar con falsedad. Estamos dentro de los márgenes de actuación que nos corresponde, acatando la legalidad, la certeza, todo lo que los valores que nos ocupan aquí. Por lo tanto, no creo que haya habido falta de fuerza ni de esfuerzo. Ni fuerza ni de esfuerzo, y que la Comisión de Quejas, más allá de si convengo o no con algunos criterios o convenimos
porque la Comisión de Quejas es la única que actúa solamente con 3 consejeros sin pasar por el resto de las consejerías. La confianza que otorgamos el resto de las consejerías a los criterios allí manifestados tiene que ser respaldada por una declaración de esta naturaleza. No puedo poner en duda lo que la Comisión de Quejas y Denuncias hizo durante todo el proceso electoral. Esa es la fuerza que tiene el instituto, es lo que le correspondía procedimentalmente y es lo que hizo. Lo demás se quedará en opiniones de carácter personal.